Buenas tardes, soy María Dolores Garrido y estoy haciendo el doctorado en Química en el Instituto de Ciencias de los Materiales. Y mi tesis trata sobre materiales basados en sílices mesoporos. Lo primero de todo, explicaros en qué consiste un material de sílice mesoporosa. En esta imagen de TEN podemos ver OM7, que es uno de los materiales que hemos hecho. Pero lo primero es explicar qué es. Cuando hablamos de sílice, estamos hablando del óxido del silicio 4, que lo podemos encontrar en la arena de la playa. Y cuando hablamos de mesoporosa, hacemos referencia a materiales que tienen poros, que están entre los 2 y los 50 nanómetros, y los cuales presentan una ordenación y están separados mediante las paredes de sílice amorfa, lo cual nos podría recordar a un queso tipo inventario. Una de las características de estos materiales es su elevada porosidad. En un gramo de material podemos llegar a tener más de 1000 metros cuadrados de superficie, que lo podemos traducir a 3 campos de base. Estos materiales presentan diversas aplicaciones. Pueden actuar como agentes de contraste en resonancia magnética de imagen, pueden actuar en la liberación controlada de fármacos, en las columnas de cromatografía también se pueden utilizar, o en catálisis, ya que pueden ser utilizados para apoyar el catalizador sobre ellos. Ahora os voy a contar algunas de las cosas que hemos hecho nosotros en el laboratorio. Lo primero ha sido controlar la porosidad de estos materiales utilizando procedimientos de degradación. En la imagen de TEN podéis ver un material sin degradar. Y después en estas imágenes con la degradación. En las imágenes se ve cómo los poros se han aumentado, pero esto lo podemos corroborar con las isotermas de absorción y disociación del nitrógeno. Y vemos cómo el salto del mesoporo ha pasado a presiones mayores, lo cual se traduce a que ha habido un aumento en el tamaño del poro. El aumento del tamaño del poro también lo podemos ver en las gráficas de distribución del poro, donde vemos que la muestra inicial tiene un poro en torno a unos 2-3 nanómetros, y al final obtenemos una muestra con un poro entre 9 y 10 nanómetros. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues porque en lugar de meter moléculas pequeñas, podemos meter moléculas más grandes o mayor cantidad de moléculas pequeñas. Otro de los materiales que hemos hecho consiste en una sílice mesoporosa que está recubriendo filamentos de óxido de manganeso. Lo más importante de este material es que presenta actividad de la enzima dismutasa. Y por último, resumir un poco las aplicaciones de estos materiales para que se puedan utilizar. Entonces, la sílice mesoporosa tiene un elevado número de aplicaciones. Podemos controlar el tamaño de sus poros según la función que vayan a tener. Y además, los materiales pueden tener las actividades de las enzimas que encontramos en la naturaleza. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.